Muy buenas noches con todos, soy David Montenegro, estudiante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Esta noche tocaremos un tema muy importante, que es la vulneración al derecho fundamental de la igualdad ante la ley y la identidad étnica y cultural en perjuicio de los comuneros de Quelcanca en el distrito de Ollantaytambo. Los derechos humanos son la base esencial sobre la cual se construye una sociedad justa y equitativa, donde cada individuo puede vivir con dignidad, libertad y respeto. De esa forma, como ya lo mencioné, hablaremos sobre un tema que es la vulneración a los derechos fundamentales y tendremos pues como soporte o como base teórica al gran autor José Carlos Mariátegui Lachira con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Conozcamos un poquito más de José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui nació en Moquegua el 14 de junio de 1895. Sus padres fueron Francisco Javier Mariátegui, un destacado empleado, y doña María Amalia Lachira, una modesta campesina de Huacho. Su infancia transcurre en medio de la estrechez y la pobreza, ya que su padre hizo abandono de la familia, una familia pues integrada por sus 3 hermanos y su madre, viéndose obligada doña María Amalia pues a trabajar como costurera para sostener el hogar. José Carlos apenas tuvo oportunidad de cursar educación primaria, no llegando a los estudios de secundaria por precariedad económica en que se desenvolvió. De esta forma, él fue pues un autodidacta por excelencia y no perdió oportunidad de leer, escribir para diferentes diarios. Cabe destacar que José Carlos Mariátegui también realizó estudios en el extranjero. ¿Cómo se da este caso? En 1919 funda La Razón, que combate la campaña electoral de Augusto Bernardo Leguía y que recoge el sentir de empleados y obreros en sus demandas y mejoras salariales. El 8 de octubre de 1919, José Carlos Mariátegui, en compañía de otro periodista, que en este caso vendría a ser Manuel Falcón, viajaron en calidad de becados por el gobierno de Leguía a Europa, pues según se dice, por no ir presos por la oposición que hacían al régimen leguista. En su regreso a Perú, José Carlos Mariátegui escribe pues su obra más célebre, que en este caso vendría a ser 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En el primer ensayo, que nos habla sobre el esquema de la evolución económica, Mariátegui analiza la evolución económica del Perú desde la época colonial hasta su tiempo, hasta el momento en que escribe el libro. Discute el impacto de la explotación de recursos naturales, la minería, la influencia del capital extranjero. Subraya cómo la estructura económica colonial se perpetuó, manteniendo la desigualdad y la dependencia. Siguiente punto tenemos pues el problema del indio. Justamente de este capítulo es que sacamos fragmentos que analizaremos al final de la exposición. En esta parte, en este punto, Mariátegui aborda la situación de los pueblos indígenas, destacando que el problema principal es la tierra. Critica la explotación y la opresión de los indígenas y aboga por una reforma agraria profunda para resolver la injusticia social y económica que sufren. El tercer punto pues es el problema de la tierra. Mariátegui expone la cuestión agraria como central en realidad peruana. Señala que la concentración de la tierra en pocas manos es la raíz de muchos problemas sociales y económicos, por supuesto. Propone la expropiación de tierras y su redistribución entre los campesinos como una solución. También tenemos el proceso de la instrucción pública, en donde examina el sistema educativo peruano. Otro punto tenemos el factor religioso. Mariátegui pues en esta parte analiza el papel de la religión en la sociedad peruana. Discute cómo la Iglesia Católica ha influido en la política y la cultura, a menudo en detrimento de los sectores pues populares. Y hasta hoy en día podemos ver cómo la religión aún tiene influencia en la política.
En este caso, pues, Mariátegui aboga por una separación más clara entre la Iglesia y el Estado. Como penúltimo punto tenemos el regionalismo y centralismo, un capítulo también muy importante en el libro, en donde aborda la tensión entre el centralismo de Lima, el regionalismo de las provincias. Mariátegui argumenta que el centralismo ha impedido en este caso el desarrollo equilibrado del país y propone un federalismo que permita un mayor desarrollo regional. Y como último punto tenemos pues el proceso de la literatura. Tema investigar, como ya lo hemos mencionado, la vulneración al derecho fundamental de la igualdad ante la ley y la identidad étnica y cultural en perjuicio de los comuneros de Quelcanca, allá en el distrito de Ollantaytambo. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales que netamente vamos o hemos tratado de hablar o que sufren discriminación a estas personas? Son pues el artículo 2, inciso 2, que te dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. También tocaremos el punto del artículo 2, inciso 19. Nos menciona que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Analicemos esta diapositiva, por favor. Una encuesta que lo realizó el Ministerio de Cultura a través del Centro de Recursos Interculturales. ¿Qué nos dice? A ver, esta encuesta. La encuesta se llama Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Por ejemplo, en esta parte dice que el 59% de los encuestados percibe que la población quechua aymara es pues discriminada o muy discriminada. ¿Por qué causas? Por su forma de hablar, vestimenta, idioma, lenguaje que habla. El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada principalmente por su color de piel, por sus rasgos faciales o físicos. Y por último, el 57% percibe que la población indígena o nativa también es discriminada o muy discriminada por su forma de hablar, por su vestimenta, sus rasgos faciales o físicos. Veamos este cuadro. Dice que el 28% de las personas son discriminadas por su color de piel, el 20% por sus ingresos y el 17% por sus rasgos faciales o físicos, 16% por su procedencia, 15% por su forma de hablar, el 14% costumbres, vestimenta, y así podemos estar evaluando. Y algo curioso en esta encuesta que se realizó es que el 53% de los encuestados considera a los peruanos racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo racista. Mira esa diferencia. El 53% de los encuestados considera a los peruanos racistas, pero solo el 8% se considera racista. Esa diferencia porcentual nos indica que el principal problema para enfrentarlo, pues, o para erradicarlo, es su normalización, por lo que lleva a la negación que el racismo existe y de las consecuencias que tiene en la forma como nos organizamos como sociedad. Aquí hemos sacado dos fragmentos del libro de Mariátegui, donde nos menciona: el indio no tiene acceso a la justicia. Las autoridades locales, los jueces y la policía están al servicio del gamonal. Los derechos del indio no existen más que nominalmente. En la práctica, la ley es un instrumento de opresión en manos de los opresores. La condición del indio es la de un paria, sin amparo legal ni protección social. En el segundo párrafo podemos encontrar: el indio no solo es explotado como trabajador, sino que también es considerado inferior y menos humano por la sociedad dominante. Esta situación de opresión es el resultado de un
orden social y económico que se niega a reconocer la dignidad y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Estas frases ponen en evidencia una dolorosa realidad que persiste en muchos lugares, sobre todo en el Perú profundo, por así decirlo. A pesar de que en el papel existen leyes que protegen los derechos de los comuneros indígenas, en la práctica estas normas son frecuentemente ignoradas o manipuladas en todo caso, convirtiéndose pues en herramientas de opresión en lugar de salvaguardas de justicia. Esto resalta la necesidad urgente de un compromiso real y efectivo para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados y aplicados de manera justa, más allá de simples promesas o declaraciones formales. Entonces podemos concluir indicando que la persistente vulneración de derechos y discriminación que enfrentan los comuneros, los indígenas y otros grupos marginados nos obliga a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones, nuestras actitudes como sociedad. Es imprescindible reconocer que la justicia, la igualdad no deben ser conceptos abstractos, sino realidades tangibles, no solo para unos, sino para todos. Debemos comprometernos tanto a nivel individual como colectivo para de esta forma erradicar pues las prácticas discriminatorias y promover un entorno donde cada persona, independientemente de su origen étnico o cultural, tenga acceso a los mismos derechos y oportunidades. Solo a través de un esfuerzo concertado y sostenido podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos. Muchas gracias por prestar la... Muchas gracias y eso sería todo. Gracias.